Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. El verano se ha convertido en un factor de riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género. En apenas 2 semanas, 14 mujeres han sido asesinadas por sus maridos en España. En Aragón, el primer crimen machista de este año también ha tenido lugar. Este mes de julio fue el día 6, recordamos, la víctima Susana, una mujer de Ejea de los Caballeros. Para abordar estos datos nos acompaña en los estudios de Aragón Radio, en este Buenos Días Aragón, Felipe Zazurca, que es el fiscal jefe de Zaragoza. Señor Zazurca, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos de 14 asesinatos en apenas 2 semanas, salpicados por distintos puntos del país. Con datos como estos, me gustaría empezar preguntándole cómo se explica usted que siga habiendo personas que nieguen que la violencia de género es un problema que merece soluciones. Bueno, yo creo que hay a veces, independientemente de la opinión de cada uno, ¿verdad?, hay posiciones que tienen un fondo ideológico, político, y que quizá pueden ser equivocadas, porque no hay más que abrir los ojos a la realidad para darse cuenta que es un problema que existe. Los datos son tan escalofriantes como reales y, por lo tanto, bueno, a veces son cuestiones terminológicas, a veces son valoraciones de los hechos. Yo creo que en una sociedad plural es lógico que se llegue a conclusiones distintas ante una realidad tan triste como esta. Lo que no me explico es que pueda haber nadie que lo niegue. De estos 14 asesinatos, uno se ha producido en Aragón, Susana, de Ejea de los Caballeros, lo mencionábamos antes, pero no llegamos a conocer en los medios de comunicación todo el trabajo que ustedes llevan a cabo en el día a día, así que le pregunto cómo está siendo el verano, cómo están viviendo estas semanas. Bueno, estas semanas son unas semanas más desde el punto de vista de la intervención del fiscal en la fase de instrucción de los procedimientos y en la fase de enjuiciamiento. El hecho triste y especial que ha sido este asesinato ocurrido en Ejea de los Caballeros, hasta ahora ha sido fundamentalmente un trabajo serio de la Guardia Civil. No nos olvidemos que inicialmente no estaba claro, ¿no?, cuáles eran las razones de la muerte de esta persona. Incluso se hablaba de un robo, se hablaba de un ajuste de cuentas. A mí me consta que desde el principio pues se planteó esa posibilidad, y creo que se ha actuado con la seriedad y la prudencia, repito, por parte de las fuerzas de seguridad para llegar a una conclusión positiva, en el sentido de que se ha determinado la naturaleza del delito y se ha detenido a la persona que presuntamente lo ha cometido. Empezaba yo diciendo que el verano se ha convertido en un factor de riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género. Usted me decía, estas semanas, pues bueno, son unas más de trabajo. Sí. No sé si coincide en esta afirmación que yo hacía al inicio. ¿Qué es lo que está pasando en verano para apuntar datos como los que hemos recabado? Bueno, yo creo que la experiencia nos dice que no es tanto el verano, sino temporadas concretas. Y si nos ponemos a pensar, después de un tiempo largo en que afortunadamente no pasa nada, en este sentido, ¿no? No existen delitos, no existen asesinatos, porque desgraciadamente los delitos de violencia sobre la mujer son diarios. Y de pronto pues se suceden unos y otros. Antes una compañera suya me planteaba si existe un efecto llamada. Pues yo no lo sé, no lo sabría decir, porque tampoco soy sociólogo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que esas rachas, el verano, pues muchas veces hay épocas, temporadas que por razones varias pues pueden crear tensiones, cegar a las personas. No lo sabría decir. Repito, yo creo que no solamente es un problema del verano, sino de temporadas concretas, ¿no? Uh-huh. La realidad es que no nos acostumbramos, no nos debemos acostumbrar, pero llevamos muchos años en los que
seguimos pues leyendo asombrados noticias de esa naturaleza. ¿Y qué es lo que está fallando en el sistema para que sigan dándose estos casos, muchas veces incluso con mujeres que han denunciado previamente, que forman parte del sistema Biogen, que las debe proteger? ¿Qué es lo que está fallando? Mire, razones sociales, psicológicas, de cualquier naturaleza, yo no creo que soy la persona adecuada para hablar de ello. Yo tengo que hablar de acuerdo a mi experiencia profesional. Evidentemente no se ha dado todavía, por lo menos de una manera rotunda, digamos, la solución adecuada para frenar esta situación. Yo llevo muchos años en esta profesión, llevo 38 años y puedo decir que al principio había como una inercia negativa, ¿no? Con un no reconocimiento de estos hechos, ¿no? Que es a partir de una serie de sucedidos, de incremento o de la publicidad, ya no me refiero solo a los asesinatos, sino a situaciones de maltrato a lo mejor habitual, que no se ha denunciado, cuando, gracias, creo que hay que reconocerlo y no es hacer la rosca, a los medios de comunicación, a determinadas instituciones, pues todos por fin nos pusimos en marcha. En la actualidad, yo podría asegurar que hay un trabajo serio, constante, por parte de las fuerzas de seguridad, tanto del UFAM, en la Policía Nacional, como la brigada correspondiente de la Guardia Civil, tanto en lo que hace referencia a la intervención, cuando ya desgraciadamente se han producido los hechos, sino también en cuanto al control de las medidas cautelares, de las pulseras, de las órdenes de alejamiento y de protección. Y en la Fiscalía, de acuerdo con el principio de unidad y legalidad e imparcialidad, hay una Fiscalía de Sala y hay una organización en cada Fiscalía en esta materia donde se trabaja constantemente. En estos momentos en la Fiscalía de Zaragoza, que es donde estamos, ¿verdad?, hay 5 fiscales dedicados prácticamente de modo exclusivo al trabajo en esta materia. Claro, es un trabajo que no tiene que ser rutinario, ¿no? No se puede limitar a decir: aquí tengo este expediente, aquí tengo unos hechos, y evidentemente actuaremos conforme dice la ley y buscando la verdad a través de las pruebas correspondientes, lógicamente. Pero a la vez es necesario pues el velar, y esto a veces es complicado, por como he dicho antes, que sean efectivas las medidas preventivas que se toman y que sean efectivas las medidas que ya no son preventivas, sino que son consecuencia de una agresión más o menos grave, y que se manifiesta en órdenes de alejamiento, en prohibiciones de comunicación, y otras de distinta naturaleza que están recogidas en el Código Penal. Pues es importante ese control para evitar precisamente lo que usted ha dicho, ¿no? El que pueda haber casos en que existan reincidencias, o que existan pues agresiones mucho más graves o asesinatos directamente de personas que ya han presentado denuncia en ocasiones anteriores. Ahora bien, esto a veces no es fácil, porque en el fondo existe la libertad, y yo no generalizo en absoluto, pero sí que hay ocasiones en las que no puedes evitar, o es difícil controlar, que sea la propia víctima a que tenga la debilidad de buscar un reencuentro, de buscar una segunda oportunidad, etcétera, ¿no? Por hacernos una idea, no sé si nos puede aportar datos, ¿qué porcentaje de las mujeres que sufren casos de violencia de género aquí en Aragón han dado el paso de denunciar previamente, que es el paso más difícil, ese primer paso?
Mire, en la memoria de la Fiscalía está incluida, pero yo en estos momentos no he venido preparado con datos. ¿Es un porcentaje alto o crece? Pregunto. El de mujeres que denuncian. Sí, es un porcentaje alto. Estamos hablando de que en la Guardia de los Juzgados de Instrucción, fundamentalmente de Zaragoza, también en las localidades donde hay partido judicial, pues hay denuncias diarias de diferente intensidad, diferente gravedad, hechos ocasionales, hechos en los que no ha llegado a haber una agresión física, pero sí amenazas o delitos de esa naturaleza, o hechos pues que suponen una continuidad en el tiempo, ¿no? A veces lo que ocurre es que llega un momento en que dicen hasta aquí hemos llegado. O sea, a lo mejor han aguantado demasiado. Y sí que me gustaría que nos explicase, para entenderlo, hay cuestiones sociales, cuestiones familiares, personales de cada víctima, ¿no? Pero para quienes forman parte del sistema Biogen, quienes están protegidas, hay un algoritmo que, si no me equivoco, trata de calcular de alguna manera el riesgo de que una mujer pueda sufrir un crimen machista. ¿Esto cómo funciona y qué es lo que se podría mejorar en este sentido? Ya, claro, efectivamente concurren muchos frentes, ¿no? Todos tendríamos que examinarnos, ¿no? De qué podemos mejorar, aunque yo creo que se está haciendo un buen trabajo por todas partes, desde el punto de vista policial, judicial, el Instituto de la Mujer, otras instituciones, las trabajadoras sociales. Yo creo que hay mucha gente implicada y con muchas ganas de hacerlo bien y que, digamos, que de hecho lo hacen bien. Pero creo que es bueno que cada cual, en lo nuestro, pensáramos en qué se puede hacer mejor. Claro, razones sociológicas, creo que no soy la persona indicada para hablar de esto, por ejemplo, ¿no? Y lo que me ha preguntado, si no recuerdo mal, que es la determinación de la intensidad del riesgo. Nosotros solemos recibir unos informes o unas evaluaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, donde se informa de cada persona afectada si es un riesgo bajo, medio o alto, ¿no? Claro, la solución es ese contrapunto. Hablaba antes de libertad, ¿no? Ese contrapunto de respetar una persona que encima que es víctima de un delito, la estás un poco encerrando, la estás, pues aceptar, ya te has de permitir, encerrando en el sentido de aislarla un poco, ¿no? Has de permitir que haya ese contrapunto de libertad y centrarse mucho no solamente en el riesgo de las personas que son víctimas o posibles víctimas de estos delitos, también en el control y en la intervención sobre los agresores, una vez que se acredite, ¿no?, esa agresión. Eso entraría en otras dinámicas que yo no estoy en condiciones de opinar ahora, como que supondrían una modificación del Código Penal, una delimitación. Llevaría un debate más largo y que aplica a muchos, incluye a muchos campos de trabajo. Pues se han de agravar más las conductas. Ya no hablo de asesinatos, que evidentemente es lo máximo, lo más grave que puede ocurrir, ¿no? Termino, señor Zazurka, hablaba del papel que jugamos los medios de comunicación a nivel de concienciar y de insistir en que este es un problema real que afecta a las mujeres y que no se trata de un asunto de ideologías. ¿Por dónde cree que tiene que pasar ese trabajo para seguir insistiendo en ese mensaje, ¿no?, en la concienciación y tener claro que este es un problema al que todos debemos contribuir? No sé si soy... A buscar soluciones, desde luego. Soy quien para, en la sede de un medio de comunicación, de la importancia de Aragón Radio, dar lecciones de lo que tienen que hacer. Yo creo que
que la justicia, en el fondo, es la búsqueda de la verdad, ¿no? No se limita a la justicia a la búsqueda de un castigo, evidentemente, haber una respuesta proporcional a la gravedad del hecho, porque se debe buscar también la verdad. Y yo, a los medios de comunicación, pues, ¿qué tienen que hacer? Hombre, yo creo que informar, porque no puedes ocultar el tema. Hay quien dice, es que a lo mejor si no se hablara tanto no se cometería. Bueno, es que es un tema que existe y hay que... Sería peor taparlo y callarlo, ¿no? Informar sobre los hechos buscando que la información, dentro de que son temas que no se pueden tratar con frialdad, pues sea lo más... se busque la mayor objetividad posible, ¿no? Uh-huh. Y a la vez el que quede reflejado que es un problema que tenemos, que llevamos muchos años poniendo muchos medios y parece que no avanzamos, o al menos no avanzamos lo suficiente. Yo creo que sí que avanzamos, porque al menos ahora se escucha a la gente, al menos las mujeres, o una mayoría de mujeres, sí, tienen donde acudir, ¿no? Pero queda todavía, ¿no?, mucho trabajo por hacer. Queda trabajo por hacer. Felipe Zazurca, fiscal jefe de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 8:33, enseguida abrimos el tiempo de tertulia, hoy con María Jesús Lorente, Jorge Heras y Roberto Pérez. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. ¿Estás listo para un viaje fascinante a través del tiempo? Entra en aragonradiopodcast.com y descubre la historia de Aragón capítulo a capítulo. Los personajes más relevantes. Este matrimonio entre el que sería Alfonso V de Aragón y María de Castilla no fue precisamente un matrimonio bien avenido. Los secretos mejor guardados. En este episodio os hemos querido traer la historia de una ciudad romana del Prepirineo, junto a la actual localidad zaragozana de Artieda. Los acontecimientos que dejaron huella. Una de las batallas más decisivas para la historia de la corona de Aragón, la batalla de Muret. Historia de Aragón. En aragonradiopodcast.com con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Creemos que tu opinión importa. El mensaje que nos envía este oyente y no le falta razón en lo que plantea. Que tu participación es fundamental. Queremos saber lo que pasa en el campo, en nuestro territorio. Creemos en compartir el tiempo contigo. Las últimas canciones que nos pedís, nuestra amiga Maite nos dice sí, por favor. Y disfrutar de la radio juntos. Buah, muchísimo, ni te lo piensas. Animo a toda gente que llame, porque aparte de lo bien que nos... Aragón Radio, la radio que cree en ti. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? 8:36, vamos ya con el tiempo de tertulia. Hoy, qué gusto me da todavía ver gente en el estudio, pues a que vamos teniendo tiempo de vacaciones y qué cerquita las tiene ya Jorge Heras, periodista, Periódico de Aragón. Buenos días. Hola, buenos días. Cerquita, pero ya las estás oliendo, las estás tocando ya. Ya casi, y muchas ganas, la verdad, de empezar las vacaciones. Así de contento ha venido María Jesús Lorente, presidenta de CEPIME. Buenos días. Muy buenos días.
¿Cerca de las vacaciones o no? No, a mí me quedan esta semana y la que viene, ¿eh? O sea, bueno, no queda tanto. Bueno, pero se me están haciendo largas. Trabajar en julio cuesta. Saboreo el fin de semana, como todos. Eso está bien, hay que paladearlo. Sí. A ver, Roberto Pérez, si ha pasado un buen fin de semana. Roberto, buenos días. Hola, buenos días. Pues todo el fin de semana trabajando, o sea que... Yo también. Extraordinario. Vaya. Tú también, Jorge. Yo también trabajando. Bueno, pues levantando el país, como el que dice. Y como ambos han estado trabajando, seguro que estuvieron ayer muy pendientes de la que fue la noticia del día y que, bueno, pues continuamos hoy viendo las reacciones y es esa retirada de Joe Biden de la carrera electoral para apoyar a Kamala Harris como candidata. Enseguida lo comentamos con nuestro querido Miquel Alcázar, periodista aragonés en México DF, pero antes ya me estaba yo olvidando de ti, Ainara Güerri, que tenemos tiempo de participación de los oyentes que queremos también leerles y escucharles, aunque estén de vacaciones, también les pedimos ese apoyo, esa participación. La buena noticia la sabemos todos. Zaragoza es una de las sedes del Mundial de Fútbol. Ahora bien, Aragón se convierte en la única comunidad autónoma sin subsedes, lo que deja al Alcoraz fuera de momento, porque la alcaldesa ya ha hablado. Luego haremos un repaso de lo que queda por delante y de lo que se puede conseguir todavía, pero os estamos preguntando, queridos oyentes, ¿no os parece justo? Hay que recordar Huesca-Zaragoza unidas por una autovía, separadas tan solo por 74 kilómetros. ¿Es justo que el Alcoraz se quede fuera como subsede? Bueno, yo creo que la pregunta es esa, sí, sin paliativos, ¿no? Si le parece. Les preguntamos a nuestros oyentes argumentos también por los que Huesca sí debería seguir en esa carrera. Hay que recordar que no tiene que ver tanto con Alcoraz como con la situación de la hostelería, de los hoteles que exigen una categoría y además un mínimo de hoteles. Bueno, en fin, una parte de la infraestructura que acompaña al evento es la que de momento deja castigado al Alcoraz. Pues 608, 578, 412. Luego les leemos y les escuchamos. Eso es, y recordaremos este asunto, pero antes yo iba tan rápido porque, insistimos, pendientes de esa noticia, de esa retirada de Joe Biden de la carrera electoral, apoyando a Kamala Harris como candidata tras las presiones cada vez más intensas de las últimas semanas por sus lapsus en apariciones públicas. Biden anuncia que se retira a 4 meses de la cita con las urnas, lo que deja un escenario incierto en Estados Unidos. Yo quería saludar pronto a Miquel Alcázar porque, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Esperanza. Buenos días, Aragón. Vamos a recordar qué hora es ahora mismo desde México, que es desde donde nos escuchas. Aquí las 12:39 de la noche. 12:39 de la noche, así que cuanto antes, así dejamos a Miquel irse a dormir, a descansar. Miquel, ¿a ti te ha cogido esto por sorpresa, este anuncio? Hace unos días decíamos, bueno, Biden decía que se retiraría si los médicos le diagnosticaban algún tipo de problema. No sé si esto era muy esperado, si ha llegado pronto o tarde. ¿Cómo lo has vivido tú, Miquel? Bueno, hace solo unas semanas, en el mes de junio, hablábamos en la tertulia internacional, lo comentaba entonces que era un escenario que sonaba loco casi, ¿no? Desde luego muy improbable la posibilidad de que Joe Biden no fuera el candidato demócrata, pero la verdad que en pocas semanas la situación ha dado un vuelco, ha dado un giro de 180 grados. Hay que decir, yendo un poquito hacia atrás, que a pesar de la edad y de que había ya algunas dudas sobre su estado de salud, Biden dijo el año pasado que no aspiraba a ser un presidente de un solo mandato y que por tanto se presentaba a las primarias para ser candidato, en este caso a la reelección. En Estados Unidos, cuando hay un presidente que está en el cargo, normalmente los partidos le dejan que se reelija sin mayor oposición y por tanto Biden este año ha ido ganando las elecciones primarias en todos los estados en los que se iban celebrando. El pasado marzo, que en realidad no hace tanto, hace apenas unos meses, tuvo su gran primer examen con el proceso electoral en marcha, el discurso sobre el Estado de la Unión, el State of the Union, donde vimos a un Biden enérgico, con un discurso muy potente, incluso a veces saliéndose del guión, dejando de leer en teleprompter para contestar las reacciones de los congresistas y senadores republicanos. En aquel momento, desde luego, poco o nada hacía presagiar que esto podía llegar. Lo que pasa que en estos meses, ¿qué es lo que hemos visto? Pues un deterioro cada vez mayor, cada vez más visible, vídeos que se han hecho virales con Biden desorientado en eventos, con problemas de movilidad, por ejemplo, al subir o bajar de vehículos. Esto hizo que viéramos a un presidente muy escondido, entre comillas, menos expuesto, eludiendo entrevistas, muy protegido por su equipo, y todo evidentemente saltó por los aires, que también lo hemos contado en este mismo programa, en el debate desastroso del pasado 27 de junio en Atlanta. Todo eso además agravado por la imagen victoriosa de Trump tras sobrevivir de milagro a ese intento de asesinato de la última semana, que vaya última semana llevamos, por cierto. Pues bueno, dejaba la impresión de que la victoria del republicano parecía cada vez más inevitable. Mi sensación
y termino y ahí respondo a tu pregunta, Esperanza, es yo creo que no le tienen tanto miedo los demócratas a Donald Trump en la Casa Blanca. Y me explico, no solamente eso, a lo que realmente le tienen pavor los demócratas en Estados Unidos es a que Trump gane la presidencia y a que las dos cámaras queden en manos de los republicanos, considerando que en el Partido Republicano ya no existe prácticamente oposición a Donald Trump, que los congresistas, los senadores que quedaban que no eran partidarios del expresidente, pues ya se han ido o están por irse, como Mitt Romney. Así que yo creo que eso ha hecho saltar las alarmas y este fin de semana la decisión que parecía poco a poco cada vez más inevitable se ha acabado produciendo, aunque he de decir que mi sensación era que a los medios les ha pillado por sorpresa, que no se esperaba al menos inminente este domingo. Se ha precipitado. Y a todo esto, Miquel, reacciones, ¿qué es lo que ya escuchamos? Hemos visto pues ya apoyos a Kamala Harris como candidata, pero habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Qué otras reacciones? ¿Qué es lo más destacado que se lee y que se escucha allí a estas horas? Bueno, lo has explicado. El anuncio importante era el de no presentarse en este caso a la reelección, bajarse de la carrera electoral, pero continuar en el cargo, que este es un detalle importante, no renuncia a ser presidente, se queda hasta el final de su mandato. Y la otra gran novedad ha venido unos minutos después en otro tuit, como explicabas antes, en el que apoyaba a Kamala Harris como candidata, en este caso, a ser presidenta, la primera mujer presidenta de Estados Unidos, que es su actual vicepresidenta. Yo creo que ha sido un movimiento inteligente del actual presidente para evitar una implosión en el Partido Demócrata, que pudiera haber voces muy importantes que de alguna manera pudieran señalar otros caminos. A ver cómo funciona esto de que Biden haya señalado, entre comillas, a su posible sucesora, porque es un país en el que los procesos de primarias están sin duda en el ADN democrático de los dos partidos. Por eso hay que, creo, fijarse en quién ha seguido a Biden y quién no. Por ejemplo, quienes han apoyado a Kamala Harris este mismo domingo, pues el expresidente Bill Clinton, su mujer, la excandidata y exsecretaria de Estado Hillary Clinton, también otras figuras del establishment demócrata. Había cierto temor por la opinión de cargos electos del ala que está más a la izquierda, el ala más progresista del partido, como por ejemplo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que también le ha dado apoyo a la actual vicepresidenta, pero también son los silencios lo importante, ¿no? O quienes no se han posicionado claramente a favor de Kamala Harris. Bueno, te voy a dar algunos nombres importantes. Barack Obama, el expresidente, también Nancy Pelosi, la expresidenta del Congreso, o los líderes de los demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, como en el Congreso. Así que vamos a ver estos próximos días, sin duda, cuántos decibelios alcanza el ruido, que lo va a haber ruido interno. Veremos si lo consigue contener o no. Y rápido, porque al final las prisas ya acechan. Claro, es que la Convención Nacional del Partido, 19 y 22 de agosto. Miquel, ¿suenan ya otros nombres? ¿Crees que puede haber otras candidatas o candidatos que de ahí entonces puedan dar también un paso hacia adelante? De momento yo creo que nada serio, porque bueno, está el hijo de Bobby Kennedy, que se estaba presentando como tercera alternativa, en este caso al proceso. También ha salido el ex senador de West Virginia también. Bueno, en fin, nombres de momento de gran peso no ha habido ninguno. Habiendo Biden, que es el actual líder, de momento es el líder del Partido Demócrata, habiendo dejado ya el camino señalado a Kamala Harris, parece poco probable, en mi opinión, pero efectivamente se tiene que mover rápido el Partido Demócrata, porque esa convención, como decías, es en menos de un mes, porque además los delegados empiezan a votar de manera anticipada. Yo creo que, salvo sorpresa, considerando además que la mayoría de los delegados que van a estar allí son de Biden, Harris debería ser la elegida. Y hay que tener en cuenta que es que ya en septiembre empieza el voto anticipado en algunos estados como Virginia, que además es importante para poder alcanzar esa ansiada cifra de 270 votos electorales que dan el triunfo electoral en noviembre. Hay un detalle muy importante que falta, que es quién será la persona que acompañe en el ticket, en el tándem presidencial a Kamala Harris. ¿Quién pueda ser? Yo creo que podemos hablar ya de el vicepresidente, porque se da por hecho que va a ser un hombre, y es más, te puedo decir que por los nombres que se están barajando va a ser un hombre, va a ser blanco y muy probablemente va a peinar canas. Pero es un detalle también importante para ver cómo se define todo. Contrapesos, ¿no, Miquel? Sí. Bueno, es muy táctico siempre el cómo se selecciona al vicepresidente cuando ya hay un candidato que ha ganado la nominación presidencial. Se mira mucho, por ejemplo, y de ahí viene también el movimiento de Trump nombrando a J.D. Vance, que es senador por Ohio, que es un estado pendular, un estado de los llamados swing states, que claramente con ese movimiento es más probable que acabe cayendo del lado republicano. Así que vamos a ver, porque ahí desde luego el Partido Demócrata va a mirar todo con lupa, y por supuesto las encuestas, que van a dar también la temperatura de por dónde puede ir esa decisión del partido del gobierno. Pues
Miquel Alcázar, periodista aragonés desde México, y pasadas las 12 de la noche, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en estos minutos para ayudarnos a poner las cartas sobre la mesa antes de empezar el debate aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias, Miquel. Un placer. Lo bueno es que llevamos una semana hablando de muchas cosas. Parece que esto no... Bueno, lo del verano tranquilo, en este caso una utopía. Eso cada año menos, Miquel. Gracias. Desde luego. Un abrazo, que vaya bien, buen día. Bueno, pues a todo lo que nos contaba Miquel, María Jesús asentía. No sé cómo leéis vosotros toda esta situación y sobre todo qué esperáis a partir de ahora. Trump parecía ser el favorito, bueno, ahora llega una tormenta para darle la vuelta o en fin, saltar por los aires todas las previsiones que pudiera haber. María Jesús, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento apasionante, ¿no? O sea, en directo, pues al primer país del mundo, pues cómo se está debatiendo para ver quién va a ser el candidato finalmente y el que va a ser elegido el presidente. A ver, yo no soy una experta política. Lo que ocurre es que conozco un poco Estados Unidos. Mis sobrinos han vivido ahí, otros viven ahí, mi hermana también. Yo a la señora Harris no la veo de presidenta. ¿Por qué digo esto? No porque sea mujer y negra, sino porque ha tenido como vicepresidenta un perfil muy bajo. Y sus discursos, incluso dentro de los demócratas, pues han estado muy cuestionados. Entonces yo no la veo enfrentándose al señor Trump. Entonces, de hecho, Obama es muy significativo y Pelosi, que al momento, a hoy, todavía no se ha posicionado a favor de esta señora. Y hay algo que estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha comentado Mitchell, y es quién va a ser el vicepresidente. Yo creo que esa es la figura clave, porque si finalmente sale elegida la señora Harris, ¿quién va a ser? ¿El gobernador de Pensilvania o el gobernador de California? Digo lo del de Pensilvania, que era la alusión que hacía, porque Pensilvania es un estado que no se pueden permitir perder los demócratas. El gobernador de California, si os acordáis, es una persona que se ha empezado a posicionar para las del 28, para 2028. Y entonces esto le ha pillado un poco con el paso cambiado, pero cumple todas las expectativas de hombre blanco, con familia, etcétera, etcétera. Y luego hay una mujer que a mí, particularmente también me gusta, que es la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Esa mujer, hace unos discursos brillantes, conecta muy bien con la gente, con el público. Ya lo veremos. Yo recuerdo cuando Hillary Clinton se presentaba como candidata en esta misma mesa, en esta tertulia, me preguntaban, ¿va a ser Hillary la candidata? Y yo decía, Estados Unidos todavía no está preparado para tener una presidenta mujer. Pues imaginaros, una presidenta mujer y negra. Ahí lo dejo y me encantaría equivocarme. Roberto. Bueno, lo de la sorpresa es relativo, porque quienes seguíamos la trayectoria que se estaba produciendo en Estados Unidos, sí que es verdad que no había una información nítida de forma general respecto a la certeza de la retirada de la candidatura de Joe Biden. Sí que es verdad que, y en esto voy a decirlo porque yo creo que es de rigor, nosotros en OK Diario sí que lo adelantamos y además le dimos fecha cierta, o sea, el fin de semana lo publicamos en la noche del jueves al viernes y titulábamos de forma muy contundente. Líderes demócratas dan por hecho, decíamos entonces, que Biden renunciará como candidato este fin de semana, porque las fuentes que teníamos en el Partido Demócrata nos apuntaban que desde luego los movimientos eran contundentes contra el mantenimiento de la candidatura de Joe Biden. Los movimientos que había internos eran tremendos, había una labor de fontanería enorme para presionar a Biden. Había cada vez más, surgió un frente, yo os voy a poner un dato que es demoledor. O sea, dentro del Partido Demócrata surgió un movimiento que incluso financió un spot publicitario en la que llevaron además expresamente a la televisión de Washington para que no tuviera ninguna duda Biden en verlo, que le pedían que se fuera.
dentro de su partido. O sea, hasta ese punto llegó la cocción de todo este proceso. La continuidad de Biden era insostenible, pero lo era desde hace tiempo y ha conducido al Partido Demócrata. Voy a hablar hasta ahora de las consecuencias en clave política doméstica de Estados Unidos. Luego yo creo que sería bueno que habláramos también de la repercusión, porque esto repercute a todo el mundo, nos repercute a todos, a la estabilidad internacional, al tablero de juego de los movimientos, de la seguridad, de las democracias occidentales, de todo. Entonces lo dimos por seguro o prácticamente por seguro, porque ya os digo que los movimientos eran demoledores. Y también, pero por no extenderme más, dejo simplemente abierta un fleco. Yo creo que lo que se ha producido en Estados Unidos con Joe Biden tiene mucho que hablar en torno a lo oportuno que es que uno sea acertado en una retirada a tiempo. Jorge. La verdad es que por esperada, ¿no? Porque veíamos que en los últimos días todo apuntaba a su retirada, no deja de ser un hito que Joe Biden, ¿no? En la reelección, un candidato se retire a 4 meses de las elecciones. La verdad es que el escarnio al que se le ha sometido a este candidato, el Partido Demócrata no tenía que haber llegado tan lejos y antes tenía que haber reflexionado. En cualquier caso, yo creo que era lógico que diera un paso atrás. Era inviable su candidatura, era presentarse a las elecciones sin poder competir mínimamente, ¿no? Contra Trump, con un Trump además ahora mismo muy crecido tras el atentado fallido y con una gran popularidad. La incógnita es saber si finalmente Kamala Harris, que parece que es la posible candidata, y sobre todo con quién hará ticket, quién será su candidato a vicepresidente. La verdad es que yo tampoco soy un experto en política internacional, eso sí, trato de seguirla muy al día, porque como dice Roberto, nos afecta y mucho a todos. Una manera de hacerlo es precisamente la tertulia internacional de este programa, en la que también suele participar Miquel Alcázar, y la verdad es que tienen material para el análisis, porque como estamos diciendo, pues la campaña electoral en Estados Unidos va a ser tremendamente trepidante. En cualquier caso, ojalá sea, si es Kamala Harris, ojalá gane esas elecciones por el bien del planeta, porque Trump, yo aquí me mojo, es una amenaza para las democracias y es una amenaza para la estabilidad internacional. Eso está claro, que las elecciones en Estados Unidos miran muchísimo más lejos del propio país, que miran pues bueno, a lo que puede suceder, decía Jorge, a la estabilidad mundial, y es así, y lo hemos visto, lo vivimos durante la presidencia de Donald Trump. ¿Cómo puede repercutir o qué? En fin. Sí. Vamos a ver, es que a Trump es que le conocemos cómo ha actuado. No es una incógnita. No es una incógnita, no. Aunque nunca se sabe lo que puede hacer. Bueno, hace unos días, después del atentado, a mí me pasa como a Jorge, que sigo la política internacional por lo que nos jugamos, ¿no? Porque cuando dicen Estados Unidos estornuda, Europa se resfría, ¿no? Entonces nos afecta directamente, bien sea a través de aranceles, de tributos, porque nos corta la línea de suministro o porque se declara a favor o en contra de un tercer país, ¿no? Entonces, claro, el tema es que comentaban que Trump, después del atentado con la oreja, había parecido al principio como muy moderado, ¿no? Y que incluso muchos periodistas en algunas tertulias habían dicho, uy, pues parece que va a reflexionar y bueno, ya lo vimos en la primera convención en la que tuvo opción durante 2 horas de hablar, 2 horas que estuvo hablando, pues sí, empezó con tranquilidad, pero se vino arriba, pues porque, bueno, pues es la historia en sí, o sea, quien es así, no lo puede evitar, y menos con una determinada edad. O una persona joven la puedes moldear de una manera, pero una persona ya adulta es imposible. Y luego, un dato que me llama poderosamente la atención es, primero, cómo, o sea, lo que cuesta, ¿no? Que una persona tome una decisión de lo que es interesante para el bien común y no piense en sí mismo. A mí me cuesta todavía que la gente que está en los cargos políticos, en los cargos oficiales, en los cargos de instituciones, en determinados momentos no dé ese paso atrás y sepa salir por la puerta grande, no por la puerta de atrás, no, por la puerta grande, porque ahora el señor Biden
va a salir por la puerta de atrás. Y lo vamos a recordar como una persona que estuvo a punto de cargarse un partido que es el Partido Demócrata. Entonces, eso también da para abrir otro melón y reflexionar, ¿no? Habrá que ver si lo ha hecho a tiempo. 4 meses hay de aquí a las elecciones. Roberto. Sí, bueno, cuando hablábamos de la seguridad internacional, yo creo que Trump es menos de lo que parece. No creo que Trump sea, como se le dibuja a menudo, un loco, un desenfrenado, un peligro. Yo creo que es él ha optado por una posición, por un discurso contundente en el que apela a los estadounidenses a reforzar su imagen exterior, su orgullo interior, a apostar por políticas más rigurosas, y eso le ha funcionado porque en Estados Unidos al final tenemos que preguntarnos el porqué, y un país como Estados Unidos con tantísima gente no son tontos. O sea, no relativicemos el asunto. Trump hoy por hoy no es que fuera el favorito, es que en el Partido Demócrata lo único que estaban echando era cuentas, en el partido de Biden, de si iban a perder de forma desastrosa o estrepitosamente desastrosa. Y eso no podemos relativizarlo y decirlo de una forma simplificada. No, es que los estadounidenses no saben lo que votan y se han vuelto todos locos de repente y van a votar a Trump. No, Trump ofrece una serie de expectativas y un discurso que ha calado entre los estadounidenses. Ya fue presidente y en estos momentos pues es el total favorito. El Partido Demócrata, de hecho, lo tiene muy complicado para elegir a alguien que le haga frente. Ellos lo que buscan en estos momentos no es tanto ganar como no perder de forma estrepitosa. Esa es la realidad en estos momentos del tablero en la política estadounidense. Y decía lo de la influencia, que evidentemente es muy importante, quién sea el inquilino de la Casa Blanca y cómo se decida en la Casa Blanca. Estos días se ha producido un movimiento, nosotros también destacábamos en OK Diario ayer, porque yo creo que es muy relevante. O sea, se ha producido algo que ha quedado como en un segundo plano, que ha sido una oleada de ataques de nuevo contra Israel por parte de grupos terroristas patrocinados por Irán, y cómo Irán ha sacado pecho amenazando a las democracias occidentales en su conjunto, en primer lugar a Israel, pero a las democracias occidentales en su conjunto, porque sabe que es así, de que ellos están dispuestos, porque hay una posibilidad cierta, porque lo dicen ellos, el régimen de los ayatolás, de que se extienda la guerra, llegaron a decir ayer. Tengo un minuto hasta las 9, Roberto. En 30 segundos, eso se produjo justo cuando Biden estaba en sus horas más bajas, cuando Biden ha estado desaparecido, en los días en los que ha estado desaparecido, retirado según fuentes oficiales por COVID, por enfermedad, o por lo que haya sido. Pero ese vacío de poder y la debilidad en la Casa Blanca influye muchísimo en cómo se mueve luego la seguridad internacional. Cierra, Jorge. Pues a mí me parece muy inquietante este Trump. Creo que tiene más interrogantes que en el anterior mandato en el que estuvo en la presidencia, porque no tiene contrapesos ahora en el partido. El Partido Republicano está rendido en pleitesía a un candidato con una deriva claramente autoritaria, que quiere aplicar políticas aislacionistas, proteccionistas, lo cual a Europa y a España no nos viene absolutamente bien, y no viene bien para la estabilidad del tablero internacional, y un candidato con condenas civiles y penales que continuamente hace del bulo y de la desinformación su principal arma. Las 9 de la mañana. Es el momento de repasar por dónde pasan los titulares de la mañana. Ana Sánchez Borroy. Hoy hablamos de que las primeras semanas de vacaciones de este verano han vuelto a ser un año más un periodo negro en cuanto a violencia machista en España. 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en apenas 15 días. Una de ellas es Susana, de Ejea de los Caballeros, que se convertía en la primera víctima en Aragón en este año. Son unos datos tan escalofriantes como reales, según ha explicado aquí en Aragón Radio el fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca, que cree que habría que reflexionar para saber por qué seguimos sin mejorar los datos. No puedes ocultar el tema. Hay quien dice, es que a lo mejor si no se hablara tanto no se cometería. Bueno, es que es un tema que existe y hay que... Sería peor taparlo y callarlo, ¿no? Y a la vez que quede reflejado que es un problema que tenemos, que llevamos muchos años poniendo muchos medios
y parece que no avanzamos, o al menos no avanzamos lo suficiente. Por lo demás, la carretera entre Villarluengo y Tronchón, en el Maestrazgo, está cortada al tráfico para realizar refuerzo del firme. Eva Lázaro. Esta vía provincial en el Maestrazgo se ha cortado a primera hora de la mañana para ejecutar esos trabajos que realiza la Diputación Provincial de Teruel. Los cortes a la totalidad del tráfico van a ser los días laborales entre las 7 de la mañana y las 8:30 de la tarde, pudiéndose circular con precaución el resto de las horas. En principio, los cortes van a ser efectivos hasta el próximo miércoles. Se han establecido desvíos alternativos desde la carretera autonómica 226 a Cantavieja y al límite de la provincia, y también por otras carreteras comarcales, por el Maestrazgo castellonense, por Olocau del Rey y también por Tronchón. El tráfico local agrícola está siendo desviado por caminos vecinales que también están debidamente señalizados. Más obras en Zaragoza. Hoy arrancan las de mantenimiento del aparcamiento de la calle Embarcadero. Guillermo Domingo. Se trata de un solar que los vecinos llevan años utilizando para estacionar sus coches y al que las lluvias de los últimos meses han afectado. Las asociaciones vecinales habían denunciado socavones y grandes baches y pedían al ayuntamiento que actuara allí para crear un aparcamiento de garantías. Ese terreno, recordamos, se incluyó en una permuta de terrenos con la DGA que pasará a ser propiedad municipal hace unos meses. En Huesca, hoy se presenta Jorearte, el festival de teatro, danza y circo dirigido al público familiar, que se va a celebrar del 25 al 31 de julio en La Galleguera, Huesca. Cristina Ibar. Buenos días. En teatro, conocidas compañías aragonesas como Producciones Viridiana, Teatro Arbolé o La Pai dinamizarán la agenda durante esta semana cultural, así como la bailarina de danza oriental Alba Torres o el mago Mariano Lavida. Una veintena de actuaciones se van a repartir entre las localidades de Santa Eulalia de Gállego, Ayerbe, Viscarrués, Agüero, Linas de Marcuello y Sarsa Marcuello, mismas ubicaciones que en el año 2023 en el territorio de La Galleguera, para una quinta edición que se espera, como en años precedentes, de gran afluencia de público. Hoy conoceremos todos los detalles en la presentación que va a tener lugar en la Diputación Provincial de Huesca. Además, a esta hora comienza el primer entrenamiento de la semana para el Real Zaragoza. Nos marchamos en directo a la Ciudad Deportiva para conocer las novedades. Javier Cebolla, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Entrenamiento en marcha ya en la Ciudad Deportiva con Víctor Fernández a las órdenes de la sesión. La principal novedad es la ausencia de Sergio Bermejo, que ultima su marcha al de Gijón, también de Segunda División. Así que es la novedad del entrenamiento de hoy, y Bermejo, que podría ser la segunda salida del Real Zaragoza después de que ayer se confirmara la de Dani Rebollo, que también ha puesto rumbo al de No Tarragona. podemos recibir bien esta información. Nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Jornada completísimamente despejada y muy tranquila hoy en todo Aragón. Algo de cierzo que sobre todo esta mañana y mediodía va a soplar con un pelín más de ganas cerca del Ebro y, como no, ha renovado el aire. Ahora mismo el ambiente todavía es muy fresco. Y esta tarde tendremos temperaturas de calor, pero sin estridencias. 31, 32 grados de máxima a lo sumo. Y siempre, eso sí, con ese cielo completamente despejado. El martes seguiremos de la misma manera, pero con una subida de la temperatura máxima. Mañana, por tanto, hará algo más de calor que hoy. Buenos días, Aragón. 9:05 de la llamada. Vamos a continuar ahora con temas domésticos después de ese intenso e interesantísimo debate con respecto a la situación en la que queda la carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Hoy tenemos una cita destacada en nuestra comunidad y es la inauguración de una nueva sede de la firma XPO aquí en la ciudad de Zaragoza, en la plataforma logística de Plaza. Es esta una de las grandes compañías de logística y transporte a nivel europeo. La cita, esa inauguración, estaba prevista en apenas unos minutos. Enseguida vamos a poder saludar a Marsili, a uno de los dirigentes de esta entidad, Massimo Marsili, director general del sur de Europa y Marruecos de XPO Logistics. Una inauguración importante, además nos decía Jorge, lo tengo yo fresquísimo. También hemos abordado del compañero del periódico Aragón esta cita antes de poder llegar al debate, a los estudios esta mañana, ¿verdad? Sí, hemos hablado hace un rato, como el que dice. Una inauguración interesante, una firma potentísima la que amplía su presencia en plaza. Estamos hablando de uno de los grandes gigantes de la logística que tiene una larga experiencia en Aragón, lleva unos 40 años porque ha sido el socio para este tipo de actividades de Stellantis, antes Opel, y sigue apostando por esta comunidad y por esta tierra, donde va a ser su tercer almacén, un almacén pues dotado con la tecnología de logística más nueva, muy especializado en paletería y además con la
novedad de que se va a encargar también de hacer logística de baterías para Stellantis. Massimo Marsili, director general del sur de Europa y Marruecos de XPO Logistics. Buenos días. Buenos días, Esperanza. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Por qué Aragón? ¿Por qué la plataforma logística de Plaza para inaugurar estas instalaciones de nada menos que 9.000 metros cuadrados? Sí, hoy es un día muy especial porque estamos muy emocionados porque estamos presentando nuestro nuevo centro aquí en Plaza, plataforma logística de Zaragoza. Esos son 9.300 metros cuadrados con más de 52 muelles de carga. Nos permite de desarrollar nuestra actividad en negocio y añadir un nuevo centro a los 73 centros que ya tenemos en nuestra península ibérica. De verdad marca mucho la diferencia. Aragón es claramente nuestro compromiso con Aragón. Se consolida en la región. Un punto estratégico claramente es Aragón para la logística y el transporte de mercancía, tanto a nivel nacional que internacional. En los últimos 4 años nosotros hemos crecido hasta un 164%, alcanzando cerca 50 millones de facturados. Dice Aragón, un punto estratégico. ¿Qué servicios dentro de la logística van a ofrecer desde estas nuevas instalaciones en Plaza? Desde la plaza nosotros organizaremos en esos 3 centros tanto la carga completa cuanto la paletería, la última milla, last mile, con la actividad del e-commerce, global forwarding y claramente la logística, así como ya he mencionado. ¿Y qué destinos desde aquí, desde Aragón, hasta dónde van a llegar? Nosotros marcamos la diferencia tanto en el doméstico cuanto en el mundo internacional de Francia, Alemania y el norte de Europa. También nos decía el número de muelles, el tipo de servicio que se va a prestar. ¿Esto en cuántos puestos de trabajo va a repercutir? ¿Cuántas personas va a haber trabajando en estas nuevas instalaciones y a partir de qué momento? Sí, la verdad que desde el 2022 nosotros hemos crecido un 25%. Eso significa que hemos alcanzado el número de 70 personas en el 2024 en nuestros nuevos centros, y además tenemos más de 300 empleos indirectos, que es en consecuencia de la relación que tenemos con nuestros colaboradores. Pues Massimo Marsili, director general del sur de Europa y Marruecos de XPO Logistics, le agradezco que nos haya atendido en estos minutos, porque nada, estarán a punto de empezar a recibir ya a los primeros asistentes a esta inauguración, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y de verdad, gracias porque la emoción es grande. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos atendía en esos minutos previos a la inauguración. Asentía María Jesús cuando hablábamos ahora recientemente de esos puestos de trabajo directos, pero sobre todo indirectos, la repercusión que tiene para la comunidad, ¿no? Que una firma así... Vamos a ver, es que desde CEBIME me habéis oído decirlo en infinidad de ocasiones. Es decir, cuando vienen grupos inversores, que este grupo no es que venga, es que estaba allá y estaba en Pedrola. Su presencia, eso es. Vamos a decir que es que no acaban de aterrizar y son nuevos. No, estaban en Pedrola. Lo que pasa es que, bueno, pues en ese momento de expansión, en lugar de irse a otra comunidad autónoma o a otro país, deciden seguir apostando por Aragón, que ya nos conocen, saben de lo que somos capaces y amplían esos metros cuadrados que necesitaban en Plaza. De ahí que haya dicho lo de los 70 trabajadores. Eso es, los que ya tienen. Los que ya tienen. Lógicamente, cuando tú luego vas a un sitio grande, pues tienes más volumen de trabajo y eso se convertirá en puestos de trabajo directos. Lo que sí nosotros hemos comprobado es que estas grandes compañías son lo que llamamos tractores económicos. ¿Por qué? Porque vienen, se instalan y entonces poner a punto ya su instalación, poner a punto su infraestructura, montarla, eso ya genera puestos de trabajo. Lo que genera es economía para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos y las micropymes. Es decir, que alfombra roja para las grandes inversiones, por supuesto. Lo que nosotros siempre estamos diciendo es que luego la alfombra verde se tiene que quedar para la pequeña, para la mediana, para la microempresa. Entonces, estamos viviendo un momento muy dulce. Yo ahora lo decía este domingo, ¿no?, en el periódico. Aragón está de moda. Vamos a ver si en esa cresta de la ola en la que nos hemos subido podemos estar y podemos
planificar ese futuro que pasa por infraestructura, por formación, por capacitación, por atracción y retención de talento, es decir, por muchas cuestiones que tenemos que ser muy maduros en ese sentido y decir, aquí estamos, somos un polo estratégico con muy buenas comunicaciones, tanto lo que significa el sur de Europa como el norte de España y la entrada por el norte de África. Y luego algo, si me permitís también comentar, que es un intangible, pero que lo valoran muchísimo todos estos grupos inversores, que es que somos tierra de diálogo social y de paz social, y llevamos más de 35 años demostrándolo. Roberto. Bueno, es una extraordinaria noticia. O sea, yo creo que con decir eso ya se resume todo, y que demuestra efectivamente que Zaragoza es una potencia. Decíamos, Aragón lamentablemente no irradia a todo Aragón, que sigue teniendo unos desequilibrios territoriales y socioeconómicos tremendos, y que hay que combatir, pero bueno, el hecho de que tengamos ese epicentro de actividad en Zaragoza, que la logística efectivamente se ha convertido Zaragoza en un referente, yo ya no diría que nacional, es evidente que se ha convertido en un referente internacional, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Y yo sí que quiero ahondar en una cuestión, en lo importante que es que la política se ponga al servicio de las miradas a largo plazo. La plataforma logística, que es un foco enorme de empleo y de generación de riqueza que repercute en el bien de los aragoneses, de los zaragozanos, echó a andar en el año 1993. Es decir, lo que tenemos hoy echó a andar en el año 1993. Se siguió impulsando entre el 94 y el 98. Arrancaron las obras en el 2002. Pasaron por vicisitudes y ya no es... Yo creo que ya da igual hablar de eso. Vicisitudes de todo signo, algunas bastante sombrías. Pero al final se demuestra que cuando se planifica a largo plazo y cuando la política y el mundo de la empresa se unen de forma tranquila, pausada, pensando en el bien común y no en el cortoplacismo de 4 años de gobierno, sino que, insisto, se pone largo el horizonte, se consiguen cosas tan positivas como es esta. Y creo que es un ejemplo que se tiene que seguir. La necesidad de que existan consensos, no solo políticos, sino entre la política y la empresa, en que haya una paz social y una mirada de concordia para el bien de todos. Y este es un gran ejemplo, y creo que es un gran ejemplo que más que nunca en estos momentos tiene que cundir, que se mire a largo plazo, que se mire por el bien común, que se hable, que se dialogue, que se acorde y que se impulsen proyectos que, aunque dura mucho tiempo el desarrollarlos, son muy importantes, son estratégicos y son decisivos, como es este el caso. En el medio de Roberto anticiparon, comentaba antes, la retirada de Biden. Bueno, en el periódico Aragón somos más modestos, pero sí que anticipamos este proyecto de este nuevo almacén logístico hace 2 meses, y efectivamente yo creo que es un proyecto muy positivo muy bien, Jorge. Para Aragón. Voy a barrer un poco para casa. Claro que sí. Y además tú sabes mucho de eso, que eres precisamente veterano ya, a pesar de la juventud, en economía. Sí, y bueno, por aportar algo nuevo, aparte de que está claro que estamos en un sector logístico que está en plena pujanza en Aragón, a mí lo que quiero pensar, que esto es lo que nos han comentado hoy, que nos han informado, que una de las actividades que se van a desarrollar es la logística de baterías para Stellantis. Quiero pensar que es un nuevo indicio del gran proyecto al que ambiciona esta comunidad, y que yo creo que es trascendental para su futuro industrial, que es las factorías, ¿no? En principio ellos hacen, parece ser la logística ya para las baterías que ya se montan en la planta, para los coches eléctricos que se hacen en Figueruelas, pero parece ser que también existe la ambición de hacerlo ya pensando en esa gran inversión que todavía está a falta de confirmar, pero que todos los indicios apuntan hacia allí. Y por recordar algunas cifras, estamos hablando de 70 empleos en plantilla y 300 indirectos, pero indirectos muy dependientes, porque la manera de funcionar de XPO es que los conductores están subcontratados, o sea que estamos hablando de una importancia en empleo importante, en inversión. Además, esta nave la ha promovido una promotora inmobiliaria también de raíces aragonesas, que es Montepino, y es lógico además que crezca aquí en Aragón, porque tiene entre
sus grandes clientes XPO, a Stellantis, que decía, a Inditex y a Amazon, que son 3 gigantes que también están expandiéndose en esta comunidad, con que buenas noticias y, como decía Roberto, eso sí, no nos olvidemos del resto del territorio, no todo es Zaragoza y también hay que conseguir que haya desarrollo industrial en otras zonas de nuestra comunidad. Nos están tejiendo redes, se fortalecen estas redes, a ver si poco a poco van arraigando en otros puntos del territorio. 9:15 de la mañana, seguimos aquí en Zaragoza, que ya sabemos oficialmente, lo veníamos contando desde hace tiempo, parecía que sí, se confirmó el viernes, Zaragoza va a ser sede del Mundial de Fútbol del año 2030. La Real Federación de Fútbol confirmó la noticia el viernes y lamentablemente lo que al menos de momento también es noticia es que la ciudad de Huesca no va a ser subsede en ese Mundial. Vamos a repasar, Ainara, si te parece, las claves de ese anuncio que conocíamos el viernes a una hora un poco intempestiva y a partir de las 2 de la tarde, terminando la semana en lo informativo. Bueno, llegaba ese anuncio. ¿Cuáles son las bases, las claves de ese anuncio? Los deberes que hay que hacer a partir de ahora. Por ejemplo, hay unos requisitos para aquellas ciudades donde va a haber una sede. Entonces, en este caso hablamos de Zaragoza. Todos los estadios, es decir, la Romareda, la nueva Romareda, deberá tener zonas cercanas de aparcamiento con cabida para 5.000 plazas. Esto es muy importante. La ciudad tiene que tener mínimo 3 hoteles de 5 estrellas a una distancia menor de 40 kilómetros. Aquí es donde está el obstáculo para Huesca, que son 74 los kilómetros que nos separan de la posible subsede. Todos los estadios deben tener una zona contigua para todos los servicios de seguridad, medios de comunicación, sobre todo pensando en las grandes unidades móviles de televisión. La ciudad debe tener un aeropuerto de pasajeros con la actividad ordinaria. Bien, en este caso no hay que hacer los deberes, cumplimos ya. Debe tener centros médicos y hospitalarios con capacidad máxima, es decir, también conexión ferroviaria, también cumplimos, con lo cual los deberes sobre todo estarían en esas zonas de aparcamientos y en esos planteamientos de seguridad exigidos por la Federación. Vamos a Huesca, si te parece, para entender cuáles son los próximos movimientos. Para después del anuncio de que Zaragoza sí, Huesca de momento no será subsede, ¿qué movimientos se han dado? Porque ya está claro, o la alcaldesa de Huesca, el gobierno de Aragón, han dejado claro que no se va a dar la batalla por perdida. No, en absoluto. Hay que recordar que miembros de la Federación Española de Fútbol visitaron el Alcoraz el pasado mes de enero para comprobar los requisitos técnicos que debe cumplir la subsede. El problema aquí ha estado en la infraestructura de la propia ciudad para albergar hoteles de calidad para el staff, bueno, y jugadores y equipos. La decisión final sobre el uso de estas subsedes deberá pasar por un proceso de evaluación. Quiero decir, lo que hay ahora es provisional. Un proceso de evaluación directa por parte de la FIFA. Aquí ya viene la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. Corresponderá a los propios equipos participantes de la Copa del Mundo de 2030 el que Huesca y el Alcoraz sean subsede. La alcaldesa, lo has dicho, de la capital de Aragón, ha anunciado que trabajan en varias iniciativas para intentar revertir la decisión que hasta ahora se ha tomado y que consideran injusta. Orduna ha confirmado que la Sociedad Deportiva Huesca presentará un recurso ante la Federación Española de Fútbol esta misma semana y el Ayuntamiento va a convocar este miércoles un pleno extraordinario y se va a reunir próximamente con el Gobierno de Aragón para unar fuerzas y tratar de revertir la situación. Anunciaba incluso también contactos con la ministra aragonesa, con Pilar Alegría, en este sentido. Bueno, una decisión que, dice la alcaldesa de Huesca, es injusta. ¿Coincides en ese análisis, María Jesús? Totalmente injusta. Los que han salido, pero yo me voy a comparar, y las comparaciones son odiosas, con 3, Almendralejo, Eibar y Ponferrada. Hombre, a mí Almendralejo, que tiene 34.000 habitantes, un solo hotel, está a 50 kilómetros el aeropuerto más próximo y es la tercera subsede de Extremadura, hombre, pues vamos a ver, o sea, que venga Dios y lo vea, o sea, porque Huesca se ha quedado fuera. Eibar, 27.000 habitantes, 4 hoteles, pero ninguno de superlujo de 5 estrellas y de resort, y el aeropuerto a 50 kilómetros, que luego tienen que ir a Bilbao o a San Sebastián. Y ahora Ponferrada, 63.000 habitantes, 4 hoteles, pero tampoco ninguno de superlujo, que Huesca tiene el Sancho Abarca, el ABA y el Ramiro I, o sea, y súper fantásticos. Y el aeropuerto de Ponferrada a 110 kilómetros. Huesca tiene AVE, estación de AVE, tiene hospital, tiene esos 3 hoteles de 4 estrellas, pero es que menos de una hora
aeropuerto y menos de una hora, segunda estación de AVE y una ciudad como Zaragoza con otro aeropuerto. O sea que, vamos, tienen que ir hasta el final. O sea, vamos, lo que haga falta. Se llevarán a María Jesús para defender la candidatura. Roberto. Bueno, yo voy a ser... Venga. A lo mejor la lío, pero a mí me parece muy bien la batalla de Huesca, ¿eh? Me parece perfecta y con lo que ha dicho María Jesús, además, justificadísima. Pero a mí no me extraña tanto que Huesca no haya sido elegida como que hayan sido elegidos Almendralejo y Éibar. O sea, la cuestión es que Almendralejo y Éibar... que es muy difícil sostener que sean sus sedes, salvo que haya habido por ahí abajo pues una serie de historias y trapicheos pues para conseguir que la presión política, en estos casos, pues caiga en Almendralejo y no, porque es que yo si no lo entiendo. Y Éibar, pues ¿por qué es Éibar? Y está donde está. Pero es muy difícil sostener eso. Claro, con esos ejemplos es normal que Huesca se enfade y yo lo entiendo perfectamente y que lo defienda. Pero es muy difícil que, teniendo ya la sede de Zaragoza, la verdad es que es complicado que haya dos focos de atención de primer orden en una misma región, porque luego están los equilibrios y tal. Pero claro, hoy entrando Almendralejo y entrando Éibar, yo entiendo perfectamente, insisto, en el enfado de Huesca y en que lo defienda, pero desde un punto de vista técnico creo que lo extraño no es tanto que Huesca no haya sido aceptada como el hecho de que sí hayan sido aceptados Almendralejo y Éibar. Jorge. Pues me uno a la batalla. Creo que es injusto que Huesca, hablábamos antes de esa necesidad de que todo no se quede en las grandes capitales, de que haya desarrollo también en otros puntos del territorio. Precisamente esa comparación con Almendralejo y Éibar pues es un poco sonrojante, ¿no? Porque parece que Huesca... Oye, nuestro más cariñoso saludo a los vecinos de Almendralejo y Éibar, no lo olvidemos. Por supuesto, pero Huesca no es menos. En el fútbol eso no se puede dar. Pero está claro que Huesca no es menos que esas ciudades. No. Y sorprende. En esto hace un análisis muy bueno los compañeros de Heraldo explicando, sí, ¿no? Sí. Y la verdad es que creo que la alcaldesa de Huesca y hace bien en dar la batalla, que no está por perdida. No hay que perder de vista que además tenemos una ministra aragonesa que se encarga de este área del deporte, y creo que es una reivindicación justa. Y además no olvidemos que Huesca tiene aeropuerto propio, está inutilizado, pero bien entiendo que para un evento de estas características se podría reactivar. ¿Y estación del AVE? Y estación del AVE directa, sí. Vamos, lo tiene todo y bueno, y yo creo que sí. Además es la única comunidad, como se ha dicho, que teniendo una sede del Mundial no tiene una subsede. Veremos cómo acaba la batalla. Yo ayer hablando con un compañero de la redacción del periódico, que es experto en temas, yo digo que es el romaredólogo, ¿no? Por todo lo que escribe, que es Iván Trigo, que también participa en estas tertulias. Quiero pensar que nada tiene que ver esta ausencia de Huesca en las enemistades conocidas entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga presidida por un ostense. Quiero pensar que ese no puede ser el motivo, ¿no? Pero confiemos en que se imponga el sentido y que Huesca pueda ser subsede. Pues lo veremos misma... No, perdón, sí, pero hemos añadido la gastronomía de Huesca. Ese es un argumento de peso grande, enorme. Con sus estrellas Michelin, ¿verdad? Hombre, eso es. Por favor, que no las tiene Zaragoza a ese nivel. Veremos a ver, esta misma semana la Sociedad Deportiva Huesca presentará un recurso el miércoles pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Huesca. Lo contaremos, pero ahora mismo lo que toca es escuchar la banda sonora y ponerle fin a esta tertulia. This perfect dream. Sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. El instinto me guiaba. A miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. Elige hoy la banda sonora, María Jesús Lorente. ¿Qué has elegido y por qué? Pues he elegido, yo creo que el mejor himno olímpico de todos los tiempos, el de Barcelona, con Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Se sigue utilizando, impactó. Luego, ha habido otros himnos
también de calidad, pero este es el que suena, el que todo el mundo asocia. Yo escuché el de París y que me perdonen los parisinos y los franceses, pero muy aburrido, por eso no lo he traído. Y reivindico Barcelona y reivindico España, porque es que París ha sido sede por 3 veces, en 1900, en 1924 y ahora en el 2024. Oye, se lo merecía también España y se lo merecía Madrid. Entonces vamos a reivindicar, igual que Huesca, vamos a reivindicar que España podría ser otra vez más sede de unos Juegos Olímpicos, porque creo que tenemos un país que tiene la infraestructura en este momento necesaria y suficiente para eso. Ha venido hoy Guerrera María Jesús Lorente. Creo que tenemos algún oyente también peleón con la pregunta que les planteabas, Ainara. Pues es el caso de Guillermo, dice yo, de verdad, dice, lo siento muchísimo, pero pensar que Huesca es merecedora de ser subsede es absolutamente absurdo. Dice que Huesca cada día está más desaparecido del mapa nacional, incluso considera este oyente Jaca tiene más importancia en todos los aspectos. No es el único mensaje de los oyentes. Rescatamos otro que no tiene que ver con el deporte, sí con la carrera de Biden y de Donald Trump. Es Juan. Buenos días, Aragón Radio. Saludos desde Daroca. Con respecto a los candidatos de los Estados Unidos a presidente, hace unos cuantos años, a nivel político y a nivel mundial, se hablaba mucho de los líderes octogenarios que había en la Unión Soviética y que peligraba la estabilidad mundial porque, claro, eran muy mayores y sus creencias políticas. Pero claro, ¿y ahora Estados Unidos? Con otros líderes octogenarios liderando el país que gobierna el mundo, o por lo menos lo intenta, no lo veo nada bien, porque están en una edad más que para estar en una presidencia de un país tan poderoso en otros menesteres propios de su edad. Lo ideal sería que participara gente más joven. Pues aquí lo dejamos con estos mensajes de los oyentes. María Jesús Lorente, Jorge Eras, qué cara de vacaciones tienes ya. ¡Ay, qué envidia! Se nota, ¿verdad? Se nota un montón. Se nota. Nos lo está restregando. Está cerrando la tertulia con una sonrisa, aunque no lo estás viendo, de Roberto. De oreja a oreja. No, pero me lo imagino y me alegro además. Por favor. Gracias. Pues aquí lo dejamos. Jorge, María Jesús, Roberto Pérez, muchísimas gracias. Y seguimos con este Buenos Días Aragón de lunes. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días, Aragón. ¿Cuál es tu lugar favorito para este verano? Sin duda alguna me quedo con cualquier zona del Pirineo. Matarraña. El monasterio de Piedra. Las pozas de Murillo de Gallego. Porque todavía tienes mucho por descubrir. Sí, el cañón de Añisclo, por su belleza. Y sus pozas. Posiblemente Viescas, porque he ido varias veces y me encantas. Bueno, porque ahí sí está fresco. Ni idea, porque no soy de aquí. No pasa nada. En Aragón Radio te proponemos los mejores planes. Disfrutar de la naturaleza. Cuéntanos cuál es tu rincón favorito para este verano y compártelo con todos nosotros. Este verano lo pasamos contigo en Aragón Radio. Gracias, adiós. ¿Esto sale o no sale por ahí?
casi 30 minutos por unos segundos. Javier Cebolla, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pendientes de la información deportiva después de este Barcelona. Hemos venido ya con los ecos casi de los Juegos Olímpicos que inauguramos el viernes, pero aquí en casa hay trabajo todavía. El Real Zaragoza regresa a los entrenamientos con la mirada puesta en el mercado de fichajes. Así es, porque el equipo zaragozista se entrena a esta hora, lo hace en la ciudad deportiva, lo hace sin dos jugadores, sin Dani Rebollo. Ayer se confirmaba la primera salida en este mercado, un jugador que ha disputado 9 partidos con la elástica blanquilla y que se marcha en la Estiga de Tarragona, pero es que esta mañana tampoco ha entrenado Sergio Bermejo y todo apunta a que ultima su salida rumbo al Sporting de Gijón. Mientras seguimos, eso sí, pendientes de la salida también de Michael Mesa, de Alejandro Francés. Por este último, recuerden que hay una oferta del Girona encima de la mesa de 2,2 millones de euros. Y sobre las salidas precisamente hablaba el director deportivo del Zaragoza, Juan Carlos Cordero. Ya comentamos la vez anterior que es un tema complejo, largo, porque cada aceleración que se le dé a una salida depende mucho, sobre todo del tema económico, que lo computa en el control. Aún así, sí que tenemos abiertas varias negociaciones de posibles salidas, que yo espero que durante la semana que nos queda o principio de la que viene pueda haber alguna salida de algún jugador. En cuanto a las llegadas, el Real Zaragoza está interesado en la incorporación del mediocentro defensivo Keidi Bare. El albanés se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el Español, conjunto con el que disputó 42 partidos la pasada temporada y ascendió a Primera División. En lo deportivo, este miércoles, primer amistoso de la pretemporada para el Real Zaragoza frente al Calahorra. Bueno, pues eso, en cuanto al Real Zaragoza, ese día también jugará su segundo partido de pretemporada la Sociedad Deportiva Huesca. Eso es, este miércoles también le tocará visitar a los Osasuna después de jugar el pasado sábado frente al Tarazona con victoria 0-2 para los azulgranas. Los goles de Óscar Silva y de Iker Kortajarena que le dieron esa primera victoria al equipo de Antonio Hidalgo, un partido que dejó buenas sensaciones, como reconocía uno de los nuevos del vestuario, el lateral derecho Tony Abad. Bueno, creo que el primer partido siempre es para ir cogiendo sensaciones, ir adaptando y conociéndonos los compañeros. Al final es verdad que la base del equipo se mantiene, pero hemos llegado gente nueva y tal, y tenemos que ir adaptando a lo que nos pide el míster, a los compañeros, a los movimientos. Y bueno, en lo individual contento también, que creo que he hecho un partido bastante completo y contento por el resultado. Al final siempre es positivo ganar y ir cogiendo sensaciones. Además de Tony Abad sobre el césped, también pudimos ver a los primeros minutos de otros dos refuerzos, del portero Dani Jiménez y del central Diego González. Y fuera del fútbol, nuevo éxito de la Gran Trail Aneto Possets este fin de semana. Así es, casi 4.000, nada más y nada menos participantes se han dado cita en Benasque este fin de semana en las diferentes carreras, desde la prueba reina de los 105 kilómetros, finalizada por 164 de los 307 inscritos, hasta la Vuelta al Molino de Cerler o la Pequeaneto para los más pequeños. 11ª edición de esta Gran Trail que valoraba así el director de la misma, Manolo Vara. El Gran Trail somos una gran familia de personas, tanto en organización como en participantes. Y luego, bueno, esa modificación del recorrido que le hemos hecho a la carrera de 27 kilómetros, que por lo que me han comentado los participantes ha sido un éxito porque cambia totalmente la filosofía y estructura del recorrido. Por cierto, una Gran Trail Aneto Possets que en la prueba reina nos dejaba como ganadores a Enrique Gómez y a Aroa Sio, que fueron los vencedores con tiempos de 16 horas, 19 minutos y 45 segundos y 20 horas, 9 minutos y 58 segundos respectivamente, casi nada. Bueno, pues eso en casa, madre mía. ¿Quién 16 horas corriendo. Menudos tiempos. Lo decíamos al inicio, que esta semana arrancan los Juegos Olímpicos con una nutrida representación de deportistas aragoneses. Eso es, como habéis dicho, este viernes es la ceremonia de inauguración. Si bien la competición va a empezar antes para algunos de los nuestros, como es el caso de Salma Parayuelo, que debuta con la selección española el jueves 25 en Nantes ante Japón. De hecho, ha sido una de las primeras aragonesas que ya está en París. Lo hizo ayer, sabiendo además que son las favoritas al oro. Sí que creo que sí que estamos como favoritas, pero pues obviamente venimos a hacer algo grande y queremos seguir haciendo algo grande, pero bueno, la cuestión es que tenemos que trabajar igual o más. Seguir enfocadas en el objetivo, y que esto es un camino largo, hay que hacerlo poquito a poco, y obviamente el objetivo es llegar y poder conseguir ese oro, pero lo que te digo, tenemos que empezar poco a poco, seguir trabajando y seguir cumpliendo objetivos. Y mientras tanto, mañana martes, último amistoso de la selección masculina de baloncesto, con el aragonés Jaime Pradilla. Jugarán en Madrid frente a Puerto Rico antes de los Juegos Olímpicos, y para Pradilla es un auténtico orgullo representar a Aragón. Un orgullo de poder estar entre los 12 elegidos, poder ir a París a vivir esta experiencia y nada, también un orgullo pues representar a mi tierra y sobre todo
Un orgullo de poder representar a mi país también. Recordemos que son 8 los aragoneses que van a estar en la cita olímpica, además de Salma y de Pradilla. También van a estar Begoña García en hockey y hierba, Luis Domínguez en natación, Inés Bergua y Elba Bautista en gimnasia rítmica, Pablo Avillán en badminton y Esther Briz en remo. Así que pendientes de todos ellos a partir de este jueves y mucha suerte para todos. Aquí lo contaremos en este Buenos Días Aragón. Javier, gracias. A ti, hasta mañana. 9:35, seguimos. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Es tiempo de hablar de esas otras cosas que también se merecen un tiempo y lo tienen en este Buenos Días Aragón. Saludamos a nuestro sociólogo de cabecera, a Pablo Redondo. Buenos días. Buenos días. Pablo, tengo que reconocer que hoy tu visita es muy necesaria. Les tengo que contar a los oyentes una cosa que me pasó la semana pasada y que me dejó muy preocupada. Y es que mi hermana de 26 años y unos amigos aparecieron vestidos de gnomo y se me ocurrió preguntarles que si iban disfrazados de David el Gnomo. Y ahí fue cuando me demostré a mí misma que estaba totalmente desfasada. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes sabrá qué es esto que está sonando, pero resulta que es que no iban disfrazados de David el Gnomo, sino que estaban disfrazándose de un gnomo que se ha hecho viral en TikTok con esta sintonía, un meme que es el motivo de nuestra conversación de hoy. Pablo, ¿qué te parece? Pues no me sorprende lo que te ha pasado, porque a mí ya me pasó hace un tiempo cuando empecé a dar clase, que yo llegaba con toda la ilusión del mundo. Digo, ¿cómo puedo conectar con una generación que tampoco es muy lejana a la mía? Digo, pues algo que siempre triunfa son los memes de los Simpson. Cuando empiezo a soltar memes de los Simpson y chistes y tal, digo que la gente como si le estuviese hablando de algo, rarísimas. Sí, de algo rarísimo. Y me sorprendió mucho, ¿no?, esa diferencia generacional que había en tan poco tiempo que no se hablaba ya de los Simpson. Bueno, no sé cuántos de nuestros oyentes conocen o no este gnomo de TikTok al que yo me refiero, pero quien sí sabe lo que es Lucía Carbonell. Lucía, buenos días. Buenos días. Por si hay alguien que todavía está perdido sobre el tema del que hoy vamos a hablar, de esa nueva forma de comunicación que son los memes, hablar a través del humor, hemos decidido acudir a nuestras fuentes oficiales, a nuestro miembro más joven del equipo. Así que Lucía Carbonell, explícanos, cuéntanos. Bueno, los memes son el nuevo código de comunicación de las redes sociales y no solo son utilizados por los más jóvenes, por mi generación, sino que tanto los millennials, la generación Z, incluso los baby boomers, utilizan los memes diariamente para comunicarse. Es verdad que ha habido una evolución dando lugar a 3 grupos diferentes. Está el meme tradicional, los GIF o incluso el sticker que se puede personalizar con alguna foto tuya graciosa o con algún momento que te haya pasado interesante. Vale. Pero ¿cuál fue el primer meme? Pues según he estado investigando, el primer meme fue un bebé bailarín que se hizo viral en 1996 y se trataba de una animación sencilla donde aparecía un bebé en pañales bailando, que incluso hoy en día se sigue utilizando. No sé si lo utilizáis vosotros. De momento sí, pero si es del 96 tampoco es síntoma para estar muy contento. Continúa, Lucía. Pero hoy os quiero poner a prueba a vosotros dos y os voy a poner 2 memes que son virales en TikTok y los tenéis que adivinar. Son muy fáciles. No son de ahora, sino que ha pasado hace algunos años, no muchos, pero yo creo que os va a sonar. Vamos con el primero. Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres, porque habría sido más feliz. Hemos tenido una noche de amor. ¡Ole! Ay, Dios mío. Vuestras caras no. La de Pablo, yo creo que esto es Sálvame, ¿no? Sí. Y está, no me sale el nombre de esta mujer. Además, estuve viendo una serie suya hace poco. ¿Quién es esta mujer? Esto fue en 2011 y es la vedette Bárbara Rey. Bárbara Rey, hace poco ha habido una serie de ella. Esto convalida, ¿no? Bueno, casi. Vas por muy buen camino. Yo por ahora no supero la prueba. ¿No te suena nada? Nada, primera vez que lo escucho. Bueno, es Bárbara Rey confesando que compartió una noche de amor con la periodista del Corazón Chelo García Cortés en una entrevista que concedió a Deluxe el fin de semana, al programa de Sálvame que se hacía el fin de semana. Bueno, no lo habéis adivinado, no pasa nada. Bueno, yo más o menos sabía por dónde iban los tiros, pero he oído campanas solo. Bueno, este segundo seguro que os suena un poco más. A ver. Estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes
me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. Después de lo difícil que fue la pandemia, menos mal que tuvo que venir un aragonés a traernos este momento pues ciertamente divertido. Este sí, ¿no, Pablo? Sí, este sí. Mítico momento cuando el gran Fernando Simón, durante una de las muchas ruedas de prensa que dio y que hacía la pandemia, le dio un ataque de tos en plena comparecencia pública. En ese momento, que cuando tosías un poco, todo el mundo se llevaba como las manos a la cabeza, también debido a la gravedad en la que se encontraba el país, Fernando Simón explicó que la tos se debía pues a que se había comido una almendra antes y que pues le había dado un pequeño ataque de tos, pero hizo todas las precauciones que había que tener, tosió en el brazo para no contagiar a los demás en caso de que fuera eso, pero era siguió solo las indicaciones sanitarias. Lucía, gracias por ilustrarnos. Pablo, queda claro lo que son los memes, estos momentos brillantes de humor divertidos y que también nos decía ella, han evolucionado desde hace años ya. Sí, la verdad que los memes empiezan a surgir pues desde muy pronto, ¿no? Se hablaba del primer meme ya en el 96, que muchos todavía no usábamos internet en aquella época, ¿no? Entonces, como nos hemos convivido con la llegada de internet a nuestras vidas ya acompañado de los memes, ¿no? Y bueno, es algo que hemos utilizado tradicionalmente también como una forma de comunicación y que está completamente normalizado, aunque normalmente lo damos ya como es una realidad que está presente en nuestro día a día, pero no solemos hablar mucho de ello, ¿no? Pero y que tiene mucha capacidad de adaptación, porque yo creo que sobre todo al principio más en Twitter, Instagram, ahora TikTok, hablamos de imágenes, hablamos más con imágenes que con palabras, incluso más con vídeos, ¿no? Sí, eso es algo que llama la atención, como cada vez estamos sustituyendo más en nuestras formas de comunicarnos, sustituimos más la palabra por la imagen o por frases muy cortas, ¿no? Como estábamos acostumbrados tradicionalmente, la forma de comunicarnos era verbalmente, en persona o por teléfono, y como cada vez más hemos ido abandonando más esas formas de comunicación y tendemos más a utilizar el mensaje de texto corto y sobre todo mucho la imagen, como por ejemplo a través de WhatsApp, que es como más nos comunicamos, como utilizamos mucho los emoticonos, pero sobre todo ya también los stickers, ¿no? Que al final muchos de ellos también son memes que hacen referencia pues a situaciones irónicas, graciosas. Uh-huh. Las polémicas, además, yo creo que en chistes, en monólogos, cada vez tienden a ser más polémicas entre el público o son susceptibles de que pueda haber malentendidos, pero en cambio parece que los memes sí que permiten jugar con la ironía y el humor de una forma mucho más libre. Sí, es cierto que con el humor parece que como que cada vez hay menos tolerancia, ¿no? Tenemos como mucha crispación, sobre todo también en redes sociales. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Siempre se ha caracterizado porque ahí se generan una serie de batallas y como muchas veces el humor se critica mucho a humoristas por hacer alguna broma o demás. Siempre hay gente que se siente ofendida, pero en cambio con los memes se puede emitir todo tipo de mensajes y a la gente parece que no le molesta tanto, ¿no? Aquí se suele jugar mucho con el tema del anonimato. Muchas veces cuando una persona emite un chiste, por ejemplo el caso de Dani Mateo, cuando se sonaba con la bandera, claro, a Dani Mateo ya se le ubica en una posición ideológica. Entonces, claro, ya cualquier cosa que haga a una persona de tu ideología contraria se tiende a criticarle. En cambio, cuando se trabaja un meme que se hace desde el anonimato, como no hay un posicionamiento ideológico previo, pues entonces digamos que no se tiende a ese prejuicio inicial, ¿no? Luego también por otro lado se suele entender como una crítica colectiva, como no es una persona quien lo emite directamente o con su autoría, al ser anónimo, pues se tiende a una mayor aceptación, porque se entiende que es algo colectivo que está en la sociedad y luego además también pues permite la interacción y como en muchas ocasiones un meme se le puede dar completamente un giro de guión y hacer una interpretación completamente distinta, cambiar el mensaje y bueno, pues como al final los memes son totalmente creativos y totalmente adaptables y cualquiera puede interactuar con ellos. Esa es una de las partes positivas que tienen los memes, ¿no? Además de lo que nos reímos, esa demostración de creatividad que imponen. Eso es, llama mucho, o sea, una de las cosas que hace triunfar a los memes, tradicionalmente ha hecho triunfar a los memes, es esa capacidad que cualquiera puede interactuar con ellos y puedes adaptarlo. Por ejemplo, todos los memes que es una imagen con texto y vemos cómo el texto pues cualquiera lo cambia y lo adapta a cualquier situación y como un meme que pueda hacer referencia a una situación popular, de pues, algún acontecimiento de la sociedad, como pues en un grupo más reducido, en un grupo de amigos, por ejemplo, se puede cambiar el mensaje y adaptarlo a una situación propia de ese mismo grupo, ¿no? Y entonces, bueno, pues cómo podemos al final ironizar y utilizar
utilizar mucho pues el humor para temas de nuestro día cotidiano. Y dicho esto, ¿los memes tienen parte negativa, Pablo? También pueden tener parte negativa, porque al final, sí, al final sobre todo viene por el tema de que se hace mucho desde el anonimato, ¿no? No se sabe quién está detrás de ese meme y en muchas ocasiones se utiliza esa ironía, ese humor, a veces se traspasan ciertas fronteras y se pasa ya a, digamos, hacer críticas que pueden dañar a alguna persona y un poco pues tratar de ridiculizar a alguien. Entonces, bueno, también hay gente que se puede sentir afectada por estos memes, sobre todo, bueno, pues gente conocida, ¿no? Que a veces se le ataca a través de memes como que parece que es algo inocente, pero muchas veces no lo es, ¿no? No sé si tú tienes algún meme favorito, Pablo. A mí me hace mucha gracia uno que se hace una vez al año, que es en San Valentín, que es una escena del Señor de los Anillos en la que viene, cuando salen Frodo de la comarca y sale Sam detrás y dice, espéreme señor Frodo, ¿no? Hay un meme que se hace en San Valentín que es Sam va lentín. Y entonces hace todo tipo de variaciones sobre ese meme y yo siempre el día de San Valentín me encanta dedicar un rato a ver todas las variaciones que hacen del meme. Lucía, ¿en tu caso? A mí me gustan mucho los stickers que puedes personalizar con alguna foto tuya graciosa. El otro día enviaste una foto tuya que ibas como disfrazada. Exacto. Que sepan los oyentes que yo me voy al pueblo, tengo una foto disfrazada de mujer de los años 20 y es maravilloso. Cuando llega el fin de semana, yo me voy para el pueblo. ¿Pero tú tienes alguno personalizado, Lucy? ¿Alguno con...? Sí, alguna foto que sales mal y tus amigas, pues por la gracia te recortan y entonces lo mandan por el grupo y es gracioso, la verdad. Esperemos estar estimulando la creatividad de los oyentes. Pablo Redondo, sociólogo, muchas gracias. Gracias a vosotras. Son las 9:46. Toca salir del estudio, viajar radiofónicamente. Es tiempo de colarnos en la vida personal y en el pueblo de un rostro conocido de nuestra comunidad. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de que... Hoy, Esperanza, acudimos, si me lo permites, a dos pueblos, porque la circunstancia es la siguiente. Tenemos a un hombre con el corazón partido entre su natal Villamayor de Gállego y el de adopción, un pequeño pueblo llamado Bañuelos, en la provincia de Guadalajara. 13 habitantes, ubicado a una altura cercana a los 1.200 metros, localidad que le ha robado el corazón a un aragonés catedrático de Química Orgánica, que hoy es el rector de la universidad en la que se doctoró, la de Zaragoza. Es un gran defensor de dar a los pueblos de la España vaciada lo que necesitan, lo que se merecen para no desaparecer. Y en el pueblo de su mujer, Carmen, ha decidido emprender esta defensa. Rector José Antonio Mayoral, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué rara esta entrevista, ¿verdad? Preguntándole por el pueblo en vez de por las plazas que hay, que no hay, las risas de espera, en fin. Mucho más relajada esta entrevista. Mucho más. Bueno, que Bañuelos le robó el corazón. Bueno, supongo que primero se lo robó su mujer Carmen y después, como consecuencia, Bañuelos, en Guadalajara. Efectivamente. Primero fue Carmen, que es hija de... ella nació allí, pero sus padres emigraron a Zaragoza, como tanta gente, tuvo que salir de sus pueblos. Tuve la suerte de que emigrara a Zaragoza, nos conocimos y llevamos ya muchos años compartiendo nuestra vida y parte de la vida transcurre allí, sobre todo en vacaciones. ¿Recuerda la primera vez que visitó esta localidad? Sí, la recuerdo perfectamente, era una Semana Santa, con un frío helador, con calles sin asfaltar y sin agua corriente. Hombre, pues así de entrada, no sé qué le atrajo. Desde entonces, ¿qué es lo que más le gusta hacer allí? Pues lo que más me gusta hacer allí es, realmente aislarme, leer. Mi hija ha disfrutado muchísimo allí porque efectivamente en un pueblo así donde no hay tráfico. Eso sí, es una cuesta continua al pueblo, pero no hay tráfico. Ella puede salir con sus amigos. Ha hecho una enorme cuadrilla de amigos y amigas de distintas edades. Ella puede salir, salía de casa, aparecía a comer. Todo el mundo sabía dónde estaba. Luego ya cuando llegaron las fiestas de los pueblos de alrededor con la adolescencia, empezó a ser un poquito más preocupante. Pero hasta entonces... Pero también pasaba cuando yo era adolescente, mientras
no salíamos a las fiestas de los pueblos de alrededor, mis padres estaban más tranquilos. En verano, con esas fiestas de los pueblos, tendrá más de esos 13 habitantes que oficialmente figuran en su censo, ¿no? Sí, unos 200 aproximadamente nos juntaremos, sí. La España vaciada, rector, que a usted le preocupa, y desde este pequeñísimo pueblo, entre libro y tranquilidad, sigue reivindicando con sus vecinos. Claro, sigo reivindicando la España vaciada. A mí me da mucha pena ver como toda la energía que se produce en esta zona, porque es una zona también bastante ventosa, la energía eólica y la energía solar que se produce acaba toda en el corredor del Henares, desde Guadalajara hasta Madrid, alimentando el crecimiento desmesurado de Madrid y su entorno a costa de los recursos de esta zona. Rector, no podemos terminar el programa dejando a los vecinos de Villamayor de Gállego con un ataque de celos, hablando de Bañuelos solo. Así que yo le tengo que preguntar por su Villamayor de Gállego, que también es, bueno, de hecho es su localidad natal, la tiene más cerquita. ¿Con qué se queda de su infancia en esta localidad? Pues me quedo un poquito con lo mismo, ¿no? Entonces Villamayor estaba al lado de Zaragoza, pero estaba lejos. Bueno, yo tengo que aclarar que yo nací ya en Zaragoza, porque mis padres, por motivos laborales, mi padre se desplazó a Zaragoza, yo nací allí, pero la casa familiar la hemos tenido siempre en Villamayor. De hecho, mi madre, afortunadamente, en Villamayor, siguió viviendo allí, y bueno, pues ya de lunes a viernes vivía en Zaragoza y el resto del año y las vacaciones vivía siempre en Villamayor. Y recuerdo coger la bicicleta, salir de casa, ir con los amigos a bañarnos a las acequias, a bañarnos al molino, ir con mi padre a la Peña del Cuervo, a bañarnos también en bicicleta, todo eso está muy cerca. Recuerdo muchísimo las fiestas, además este año tengo el honor de que me han hecho pregonero. Recuerdo muchísimo las fiestas cuando pegábamos la peña, cuando, bueno, pues era la adolescencia, era el tiempo de los primeros todos. De la primera borrachera, del primer amor, de los primeros todos, ¿no? Del primer baile, y ese tiempo es inolvidable en la vida de una persona. Yo tuve la suerte de que ese tiempo transcurrió en Villamayor de Gállego, y bueno, yo salía de mi casa y a lo mejor no iba a comer y mis padres sospechaban que estaba comiendo pues en casa de algún amigo, que habíamos montado ahí una juerga, una partida de algo. Y los guateques, bueno, pues esta época de la adolescencia es muy fuerte, es muy fuerte el recuerdo y la impronta que deja en uno. Están saliendo este verano aquí muchas bicicletas y muchas fiestas de pueblos. José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros tanto Villamayor de Gállego como Bañuelos. Feliz verano, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de... 9:53, pues ya estamos todos en el estudio. Juan Luis Aldaña, buenos días. Estoy aquí regenerado democráticamente, poco a poco. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿el fin de semana bien? Bien, si es que no se me puede dejar solo. Yo soy como el rector, pero peor. Porque confesiones así de un rector, me gusta esto, confesiones de un rector. Daría también para un espacio, confesiones de. Sí. Pero bueno, lo que nos traes ahora es lo que no hemos contado. A ver los deberes que nos hemos vais dejado. por las ramas, os quedáis en el ombligo, os miráis al ombligo, pero no estáis a lo que hay que estar. Os quedáis en el ombligo. Sí. Y os habéis dejado lo importante. Lo importante es esto. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita. Estamos escuchando a Elvis Crespo. Lo del ombligo era literal, sí, ¿no? Sí, estaba preparado. Elvis Crespo, Elvis Costello, Elvis Presley, pues este es Elvis Crespo. Que vengo a contaros una cosa muy divertida, que es que un tipo se tatuó la Copa de Europa de Inglaterra dando por hecho que iba a ganar y lógicamente acababa mal. ¿Sabéis cómo se llama el tipo? Dan Thomas, de 29 años, y claro, donde las dan, las tomas. No. Sí, con ese nombre no te puedes ir tatuando copas por adelantado. Voy a llamar a Javier de Sol ahora mismo. Pero no te chives. Y entonces la tatuadora, que se llama Tinache Chiquerema, que con este nombre poco chiste se puede hacer, aunque también lo de chicle y flema, pero bueno, entonces le dijo 3 veces, como San Pedro,
¿De verdad que te la tatúo? Que sí. ¿De verdad que te la tatúo? Que sí. ¿De verdad te la tatúo? En verdad te digo que te va a ganar España. Y así pasó. Entonces el tipo lleva ahí a gala el tatuaje y ahí lo va a llevar. No, claro. Y esto me hace pensar en una bonita colección que sería coleccionarse todas esas camisetas de los perdedores. Tú sabes que cuando llegas a una final, los utilleros tienen preparada la juerga, tienen champán, tienen una camiseta que pone lo que tenga que poner y tal. Y en cada final hay unas camisetas que no salen y que se guardan. Y, yo no lo sabía. Molaría mucho, claro, pero tú vas con la idea de ganar, pero si no ganas, el utillero las esconde. Molaría mucho coleccionarlas, las de los derrotados. Sería una colección bonita, Hombre, ¿eh? Seguro que a eso se le puede dar salida, seguro, seguro. Sí. Da para... Sí, porque luego dices, a ver, la que ganó España, ¿contra quién juega? Contra Holanda. ¿Qué camiseta llevaban preparada? Tal, y seguro que tienen unos paquetones ahí. Que pero las habrán quemado, ¿no? No lo sé. Sería... ¿Dónde estarán? Mira, ahí hay una investigación para el contrainformativo. Sería chulo. Esto da para columna, da para mucho. Sí. Habría dos camisetas. La del Mundial, que también les mandamos para casa, en la final, claro. y la de Eurocopa. Sí, no, y luego la de toda la gente que ha perdido finales míticas, ¿no? Yo qué sé, la del Atlético de Madrid, cuando perdió en la Champions. Oye, qué mal esto, no me ha gustado. Venga, otra cosa, vamos a otra cosa. Ser cantante es arriesgado en la era digital. En vez de sujetadores, las fans te tiran sus móviles en la zona genital. Pues así es la vida. Ser cantante es arriesgado en el mundo actual. Las fans en vez de sujetadores te tiran el móvil en la zona genital. Esto lo dice la canción. Y es así, está pasando cada vez más. Antes te tiraban bolas del futbolín, la bola número 8 del billar, esto pasaba en los pueblos, fruta, verdura, el hielo de los cubatas al cantante, pero ahora se le tira el móvil con la esperanza de que se haga un selfie y te lo devuelva. Pero a veces... O sea, no en plan agresivo. Esto a veces no pasa y el móvil impacta. Entonces también se ha generado una corriente alterna que es decir, vale, yo hago como que le lanzo el móvil para que se haga el selfie, pero lo que hago es tirarle el móvil viejo. Por animadversión. Igual sacas el Nokia 5020 ese que había, que es compacto y bastante fácil de lanzar, y haces puntería. Entonces en Brasil hay ya una cierta contestación entre artistas que se están quejando y dicen que en las primeras filas no dejen sacar el móvil porque ya alguna ha tenido que llevarse puntos de sutura y demás. Si ven un Nokia 3310. Claro, entonces no sé si la gente quiere el selfie o lo que quiere es venganza. Bueno, nos da para una más. Venga, vamos con la siguiente. Nos da para una más. Cerebro pegajoso, cerebro pegajoso, cerebro pegajoso. Estoy ocupado, estoy en tu cráneo. Cerebro. Suave como Yo me sigo preguntando de dónde sacas estas canciones, Juan Luis. Hay que buscar. O crearlas tú. También a veces pasa. Brain rot o cerebro podrido. Es muy bonito el momento de la infancia en el que dejas de decir cerebro y dices cerebro. Y piscina. Y qué bonito. Entonces... se ha estudiado el fenómeno de la pudrición cerebral. Si estás mucho tiempo en redes sociales viendo cosas absurdas, sucede el fenómeno llamado brain rot o pudrición cerebral. Se está estudiando mucho, yo lo estoy siguiendo muy de cerca y estamos ahora en un momento en el que la gente se nos está pudriendo la chola y hay que tener cuidado. Sí, ahora entonces, entiendo muchas cosas, sí. Pero que denominas como cosa absurda. ¿Qué denominas como cosa absurda? Bueno, pues tú te dejas llevar. Tú le das al Reels y empiezas eso te va llevando por el plano inclinado. El TikTok. Yo estoy muy viciado al TikTok y eso te va llevando a como dicen los psicólogos, a la peor versión de ti mismo, no a la mejor. Yo lo que le recomiendo a los oyentes es que se queden aquí en Aragón Radio escuchando la Cadía de Teresa Cano. Buenos días. Qué buenísima recomendación. Claro, a ver, ¿qué nos traéis hoy? Hoy, en vez de cosas absurdas que nos trae Juan Luis en este final del contrainformativo, ¿qué nos traéis vosotros? Pues mira, una pregunta, ¿cómo venís al trabajo? ¿Andando? ¿Coche? En coche porque no queda otro remedio, he de decir. Yo un poco de todo, depende del momento. Normalmente, utilizo todo: bici, caminar y coche. Pues tú, Ainara, si vienes en bici, muy bien, porque vamos a hablar de un estudio que asegura que venir al trabajo en bici reduce a la mitad la muerte, o sea que... Ostras. Igual tenemos que dejar... pues, tú igual, Esperanza un poco regulín. Yo viniendo desde Calatayud igual me da un tabardillo. Pero bueno, ahí queda el dato, luego sabremos más. Y luego también hablamos del fenómeno de Karol G, que ha llenado el Bernabéu 4 días seguidos y queremos saber quién es, qué está haciendo esta mujer. ¿Qué está pasando? Pues con ella nos quedamos y nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Oyentes, hasta mañana martes. Adiós. Papi, nos perdemos, no parcamos. Fuego.
Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu